resolución. Entonces, aquí voy a iniciar pantalla, iniciar grabación. Muy buenos días de nuevo, ingenieros. Información. Entonces, estamos hablando sobre, primero, uno de los trabajitos que quiero que los invito a que hagan, que creo que nos enriquece mucho. Decime, Gabriel. Ah, no, yo le iba a decir era que no veía la pantalla, pero ahora sí lo veo, pero como en cuádruple, hay uno, dos, tres, como 10 pantallas suyas ahí. Pero Sí, ahora sí lo veo. sí, ese tablero así. Y ahora, si te aparece, bueno, voy a quitarle esta también, aunque, bueno, me va a avergonzar a quitarla, pero, eh, bueno, y que vea la del correo. La que les quiero mostrar es la de esta, la de probabilidad, la clase sobre probabilidad, que es en la que llevamos, y la clase sobre medición. Decime, Gabriela. Nada, profe. Ya me ha salido 2 veces y no. Otra vez se fue la imagen. Pero no, yo aquí imaginando lo que usted está haciendo y ya después, si usted pasa el video de la grabación, miro qué fue lo que era. Ay, qué berriondera, por Dios. Aquí también tengo el cuaderno de pluviometría. Voy a quitarle, a ver si de pronto, la pantalla compartida, a ver qué tal. Entonces, ahí quito la pantalla, pues la pantalla compartida no, la imagen del profesor, la imagen del profesor, para bajarle a ver si la comunicación mejora. Entonces, ahora sí yo creo que ven el cuaderno sobre la práctica de pluviometría y el cuaderno sobre el tema de probabilidad, que ese sería entonces el siguiente parcial. Entonces, yo les pido, voy a ponerlo desde el inicio y le quito lo que le sobre para poder que puedan como estudiarlo muy rápido. Entonces, primero resolvamos el problema de la pluviometría. Entonces, en pluviometría es una práctica que queremos que tiene tres componentes. Enseñar cómo hacer un pluviómetro casero. Esa es la primera parte, enseñarlo bien, enseñar cómo se hace, enseñar cómo se corta el tarrito, cómo se pone el conito para recoger el agua, dónde se debe ubicar, dónde se debe ubicar, cómo se metriza, cómo es que se deja un poquito de agua con unas piedritas para darle estabilidad al tarrito, cómo debe mantener un nivel el agua inicial para poder medir a partir de ahí, los milímetros de agua que caigan, ahí explicar cómo funciona el pluviómetro. Entonces, esa partecita, yo aquí voy a quitarle esto, esta parte del reconocimiento siempre me gusta poner la foto de ustedes, entonces esta parte la voy a quitar para que no los distraiga. Eh, no los distraiga esta parte, todo esto del cuaderno, la fomento a la lectura literaria así, y aquí viene la práctica. Entonces el objetivo de la práctica tiene tres, que el ingeniero agropecuario detalle cómo se hace, cómo se construye el pluviómetro. Y la segunda es que muestre matemáticamente cómo se fundamenta esa medida. Entonces la segunda es que el ingeniero, eh, muestre los fundamentos matemáticos del pluviómetro. Entonces, él muestre por qué una medida de longitud se traduce en una medida relativa de volumen por unidad de área. Entonces, aquí les pongo la pregunta, eso es lo que hay que saber explicar, por qué una longitud se traduce en relativa de una medida relativa de volumen por unidad de área. Entonces, ¿cómo es que una longitud se transforma así? Y por eso es que usted interpreta una altura de agua que llegó en cantidad de litros por metro cuadrado. Por eso uno interpreta eso. Entonces, que uno, el ingeniero, sepa por qué, de dónde viene eso. Entonces, saberlo hacer. Y el tercero es que esos datos recogidos con el pluviómetro, el ingeniero los sepa obtener, visualizar e interpretar. Entonces, entonces no solamente el ingeniero requiere esos datos de pluviometría, sino que los sepa manejar.
que lo sepa visualizar, y para eso se requiere, bueno, pues herramientas como los de la ciencia de datos con Python o R. Entonces, yo los propongo con Python, usted ya lo puede hacer con R o Python, y yo le doy como las instrucciones de cómo hacerlo. Entonces, por eso les hago videitos de las tres maneras. Entonces, por eso es que el tercero dice, y que el ingeniero agropecuario en formación sepa obtener datos sobre precipitación y lo sepa visualizar e interpretar. En realidad debería ser en el orden visualizar de manera tabular y gráfica e interpretar eso. Entonces, eso es lo que queremos. Voy a organizarles aquí el ordencito en el que quiero que sepa obtener los datos de precipitación, los sepa graficar, los sepa representar de manera tabular y visualizarlos de manera tabular y gráfica utilizando Python y cuadernos Jupyter, y finalmente sepa interpretar eh, esas representaciones. Usted ver en la tabla y saber interpretar qué es lo que está pasando. Ah, la lluvia está decreciendo la cantidad de lluvia o está aumentando. Porque si está aumentando, ¿será que ya llegó a la saturación los terrenos? Eso, porque eso al ingeniero le da información sobre cómo están los terrenos y si debe sembrar o no, o cómo va a estar el cultivo. Entonces, será muy importante saber interpretar para el ingeniero agropecuario esos datos. Entonces, es una práctica que tiene tres componentes y que considero los deja muy bien formados en esta parte, en este componente de medición, en este curso de cálculo, el componente de medición. Entonces, que siempre que lo entregue, entrega las tres. De entrega las tres. Entonces, aquí le voy a mostrar cómo se hace en la parte matemática. Entonces, aquí un cuestionario, yo se los voy a llenar acá sobre eh, preguntas como que tengan que ver con esto, cómo se halla el volumen de un cilindro que se requiere en esta práctica, cómo se halla el volumen de un cilindro, cómo se halla el volumen de un cilindro, se requiere para esta práctica. Si es un cilindro, sobre todo un cilindro que sea circular, recto, que ese es un tipo de cilindro, y uno saber los tipos de cilindro, eso también, qué otros tipos de cilindros conoce, cómo se halla el volumen de un cono. ¿Y por qué? Porque es que el volumen de un cono, eh, también hay pluviómetros cónicos, entonces, cómo se halla el volumen de un cono, también circular recto, circular recto. Entonces yo aquí les voy a poner también las imágenes porque, por ejemplo, en el que hizo Daniel con Carlos, tenía uno que era un cilindro circular, un pluviómetro que era formado a partir de un cilindro circular recto, una botella de gaseosa, y otro de los que habíamos mostrado que es muy bonito, que es cónico. Entonces, los pluviómetros tienen, algunos son cilindros circulares rectos y otros son conos circulares rectos. Entonces uno debe saber cómo medir el volumen de esos cilindros que se utilizan en pluviometría. ¿Qué más necesitamos también? Calcular el área de un círculo. ¿Cómo se calcula el área de un círculo? ¿Cómo se calcula el área de un círculo? Que usted que lo tenga claro, porque se requiere en este análisis. Bueno, entonces los prerequisitos de eso. Eh, Aquí yo busco como grabarles todos los resultados científicos que aquí alrededor de eso, entonces voy a tratar de completarles esa grabación. Esos prerequisitos conceptuales, pues ya se los describí en el cuestionario, entonces lo voy a dejar así sin eso. Algunos problemas de aprendizaje que vayamos encontrando, ustedes me los van describiendo y los voy poniendo acá y cómo apoyarlos en ellos. La secuencia, el componente histórico epistemológico también me gusta siempre ponérselos, y es la pluviometría, históricamente cómo se llegó a medir de esa manera. Entonces uno contar eso. Y aquí está el mapa conceptual, eso sí para mostrárselos de una vez, el mapa conceptual sobre esta práctica.
Entonces se demora un ratico en correr, aquí ya no lo muestra, y ese mapa conceptual, leámoslo un poquitico, vea, práctica de pluviometría, en la que queremos medir la precipitación de agua, construyendo un pluviómetro, donde el volumen de precipitación se mide en el pluviómetro en milímetros, una medida de volumen que se mide en longitud. Eso es algo sorprendente. Para mí es sorprendente que una longitud se pueda traducir en un volumen. Eso me parece sorprendente y queremos en esta práctica, hoy en esta asesoría, mostrar eso, mostrar efectivamente por qué. Fundamentos matemáticos de eso, la definición de precipitación. Entonces uno saberse la definición de precipitación, como qué es precipitación, la cantidad de agua que cae en una región. Entonces eso es volumen sobre área. Eso es volumen sobre área. Precipitación es volumen sobre área. Ah, bueno, eso es saber fundamentos matemáticos y cómo a partir de esa definición usted llega a que la precipitación numéricamente es igual a la altura en milímetros en el pluviómetro. Entonces, son esos fundamentos matemáticos que le dicen por qué un volumen de agua, de precipitación, se mide en milímetros. ¿Por qué? Entonces, en esos fundamentos matemáticos, esa definición tiene que ver con área y volumen. Las unidades de medida para la pluviometría se dan milímetros y la traducción se da en litros por metro cuadrado, que uno sepa en qué unidades se mide la pluviometría. Bueno, la precipitación, construcción del pluviómetro casero, visualización de datos con Python, cómo obtener esos datos de pluviometría, sobre todo de nuestra región del Bajo Cauca, de dónde vienen, cómo saberlos obtener del IDEAM y, y el uso de Pandas y Matplotlib, que son dos librerías para visualizar de manera tabular y de manera gráfica. Entonces, eso es lo que buscamos en ese mapa conceptual. Te lo resumo. Luego acá hay un gráfico de precipitación, un ejemplo de gráfico de precipitación. Entonces, después de este mapa conceptual, yo debo ponerles que, entonces, descripción de la construcción de un pluviómetro casero, ¿cierto? Casero. No se me vayan ahí, bueno, si tienen ya otra cosita que yo sé que tienen obligaciones, bueno, yo comprendo, antes les agradezco que hagan el esfuerzo, ¿cierto? Me parece muy importante el que estén acá y me puedan aportar sus ideas. Descripción del pluviómetro casero y la segunda es descripción de los fundamentos matemáticos. Descripción de los fundamentos matemáticos. Como ingenieros los debemos de aprender. Y por último, coger datos de pluviometría y visualizarlos así. Esa es la meta, visualizarlos de tal manera que aparezca fecha y la barra indique los milímetros de precipitación obtenidos. Así el ingeniero, por ejemplo, puede tener entonces el registro de los últimos, por ejemplo, aquí 2, 4, 6, 8, 10 días. Por ejemplo, si es por días. En este caso está por día, sí. Mire que está 2023, enero 1, 2023, enero 2, 2023, enero 3. Entonces, así el ingeniero puede, a través de un gráfico, tener el registro diario de precipitación y así saber que cuándo llovió, cuándo no y cuándo y en qué medida. Y saber si efectivamente los terrenos están saturados o no, o si están secos o no, y poder tomar decisiones. Por aquí como que me van a dar alguna participación importante, entonces estoy viendo por acá porque sonó. ¿Alguien me va a decir algo? También les valoro acá la participación antes de seguir. Y entonces aquí les voy a compartir en el grupo, así alguien como que ahora sí levantó la mano. Díganme. Profe, yo le iba a preguntar si cuando usted se refería a las descripciones básicas de matemática, era más o menos la forma en la que se utilizaban ahí
¿O cómo sería? Que es que no lo entendí muy bien. Así, entonces el ingeniero debe de saber construir el pluviómetro y saber decir por qué la medida del pluviómetro, que es una longitud, por qué esa longitud se traduce en un volumen por unidad de área. ¿Por qué? Entonces uno saber hacer esto que vamos a hacer aquí en esta asesoría. Entonces yo se los voy a hacer matemáticamente para que vean y cómo usted se convence de que efectivamente eh, esa medida le ayuda, ¿cierto? Esa medida de longitud la sepa siempre interpretar y por qué, ¿cierto? No sepa eso. Y luego, la tercera es, recuerden, mm, saber obtener datos de pluviometría, del IDEAM, por ejemplo, datos públicos y de la región y utilizarlos, visualizarlos y utilizar la visualización para tomar decisiones como ingeniero. Entonces tiene tres cositas: saber construir el pluviómetro, saber por qué funciona matemáticamente y saber utilizar los datos que él le da para sistematizarlos en un gráfico y saberlo interpretar. Esos son los tres componentes. Los tres componentes. Entonces, ahí respondo a tu pregunta, Gabriela. Sí, profe, más o menos lo entendí. Creí entenderle porque en el momento que explicó no se veía muy bien su pantalla tampoco, pero ajá. Ahí estamos bregando también a resolver el problema de la pantalla. Ahí le bajé lo de mi pantalla compartida. Muchas gracias, Vanessa, que estás por aquí. Me gusta saludarla. Estamos entonces aquí mostrándoles las tres partes de esta actividad. Yo les recomiendo que la hagan porque los enriquece mucho como ingenieros, los deja muy bien en este componente del curso. También para poder que podamos, bueno, también nos enriquecemos mucho y bueno, yo se los valoro, ¿cierto? Les valoro, ya negociaríamos es de qué manera, ¿cierto? Que cuánto sería esa valoración. Y ya lo otro en esta asesoría es decirles lo que estamos viendo en cuanto al tema del curso, que es cálculo para, que es otro de los tres componentes. Uno es medición y el otro es cálculo y el otro es ciencia de datos. Entonces, bueno, entonces, para la descripción de la construcción del pluviómetro, entonces en el video usted muestra cómo lo construye desde cero, nos muestra cómo se hace. Traten de hacerlo con una calidad que manejen bien los términos. Entonces, por ejemplo, yo que no soy licenciado, yo diría, bueno, voy a la inteligencia artificial y le digo, dame una descripción de cómo construir un pluviómetro casero, ¿cierto? Entonces, voy a hacerlo aquí para ponerlo en este cuaderno, que creo que yo como licenciado no he hecho ese trabajito, entonces debería hacerlo, debería yo mismo también hacer la actividad manual. Entonces voy a tratar como de hoy mismo coger un tarro y hacer un pluviómetro. De hecho, ya me acordé que tengo uno muy bueno en la casa que me puede servir. Entonces, aquí me voy a ChatGPT, 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 y le pedimos esa secuencia. Pues, bueno, entonces eh, le decimos, bueno, una, mm, dame una secuencia para construir un pluviómetro. Y usted muestra en el video que maneja la terminología, un pluviómetro, y quiero que no sea cónico, quiero que sea cilíndrico, un pluviómetro casero a partir de un recipiente, recipiente cilíndrico, a partir de un recipiente cilíndrico. ¿Y qué más le decimos? Y específicame cómo metrizarlo para medir la precipitación en milímetros, porque es la medida como en Colombia se utiliza, ¿cierto? Es en milímetros. Entonces, ¿cómo lo metriza? ¿Cómo coge usted la reglita y le pega eso
esta parte es muy importante, causa dificultad. Entonces yo le digo así, ¿cómo queda? Porque eso debe quedar midiendo el milímetro. Entonces aquí me dice materiales, tijeras, reglas, pasos, corta la parte superior de la botella que tiene un cuello. eh, Miren que aquí no aparece. Creación de las... Ah, bueno, y aquí me aparece corta, bueno, para crear una boca abierta que facilite la recogida de la lluvia. Entonces, que usted coge esa partecita de arriba de la botella y la voltea y la pone ahí. Eso lo han hecho ustedes, me lo han mostrado. Asegúrese de que el corte sea recto para evitar errores de medición. Creación de escala de medición. Coloca la botella en una superficie plana y usa una regla para medir desde el fondo hacia arriba en milímetros. Con el marcador traza líneas horizontales de 10 milímetros, cada 10 milímetros, o sea, cada centímetro, comenzando desde el fondo del recipiente. Cada línea representará 1 milímetro de precipitación. Entonces, con el marcador traza líneas horizontales cada 10 milímetros, comenzando desde el fondo hasta el recipiente, del fondo del recipiente. Cada línea representará 1 milímetro de precipitación. Marca cada línea con su valor correspondiente en milímetros hasta el borde del recipiente y hasta donde puedas medir. Calibración. Para asegurarse de que la medición sea precisa, llena el recipiente con agua en incrementos conocidos. Por ejemplo, 10 milímetros y verifica si coinciden con las marcas en milímetros. Cada milímetro de altura en un recipiente del cilindro debe representar 1 milímetro de precipitación si la base es uniforme. Entonces, que uno debe hacer en la práctica en el video, de que si le echa 1 milímetro de altura de agua, efectivamente eso sí suba 1 milímetro. Entonces, que eso sí efectivamente esté funcionando, ¿cierto? Que sí esté marcando bien. Entonces, como esa parte de calibración, tenerla en cuenta. Instalación y uso. Coloca el pluviómetro en un área abierta, alejada de edificios, árboles o cualquier estructura que pueda interferir en la recolección de lluvia. Asegúrate de que el pluviómetro esté nivelado y estable para evitar que el agua se derrame. Y después de cada lluvia, observa el nivel de agua, anota la lectura, toma los datos, vacía el pluviómetro desde cada medición para que esté listo para la siguiente precipitación. Este método te ayudará a medir la cantidad de lluvia caída en milímetros en un pluviómetro. Entonces, aquí, mire que le habla también de que hay que recoger los datos. Aquí los dicen anotándolo y que uno como ingeniero pues lo debe guardar probablemente en un archivo Excel o en un archivo CSV y que él sepa que esos son dos tipos de archivos para guardar datos. Entonces, esta es la parte de descripción de la construcción y mire que es importante, hay que hacerlo con cuidado. Luego, hacer la parte de fundamentos matemáticos. Entonces, aquí se los voy a hacer eh, yo. En esta parte sí tiene que ver mucho el profesor Marco, que es el que yo soy el profesor de matemáticas, por decirlo así. Entonces, aquí es donde el profesor Marcos les da ese fundamento. Entonces, ¿cómo partimos? De definir qué es la precipitación. La precipitación P, ya lo escribimos en una ecuación, la precipitación P es la relación o la comparación entre volumen de agua y área. Entonces, es el cociente, es la división entre volumen V y área. Y eso tiene sentido, y área A. Entonces, miren que así me queda la fórmula, precipitación es volumen sobre área. Precipitación es para decir cuánta agua cae en un metro cuadrado. Eso es muy importante para el ingeniero agropecuario, saber en una unidad de área cuánta agua cayó. Y uno tener como la sensación, como lo vamos a medir en litros por metro cuadrado, entonces la precipitación es para estimar en un metro cuadrado de terreno cuántos litros de agua cayeron. ¿Cuántos litros? Es por eso que se hace esta división. Luego de que muestra esa división, tenemos que llegar a la parte en la que esa precipitación que se mide en litros por metro cuadrado, porque termina siendo igual al número de milímetros en el recipiente. Entonces aquí es donde entra que como el recipiente que estamos utilizando, el pluviómetro es un cilindro, entonces ese volumen es el volumen del cilindro con el que estamos midiendo. Entonces aquí pone, y bueno, ¿y cuál es igual, a qué es igual el volumen
de un cilindro. Pues el volumen de un cilindro es, díganme ustedes, el volumen de un cilindro, ¿cómo es que se halla? ¿Cómo es que se halla el volumen de un cilindro circular recto? ¿Cómo es que se halla eso? ¿Cuál es la fórmula? Que el ingeniero debe de siempre saberla. Siempre, siempre, siempre debe saber el volumen de un cilindro. La requiere porque es usual para su ejercicio profesional, el medir volúmenes. Alguien que me lo diga. Entonces, esa partecita que puede ser que nuestra comunicación está un poquitico mala o que tratemos en eso, ¿cierto? Que entrenemos en esa partecita. Entrenemos en manejar eso muy bien. Entonces, aquí yo se las voy a poner. El volumen de un cilindro es el área de su base por la altura. Yo lo voy a poner en texto. Entonces es el área de su base por la altura. Entonces aquí, bueno, va a poner todo por la altura. Es decir, que eso, miren, es decir, que eso va a quedar el área de su base A por la altura H. Entonces, el volumen de un cilindro, de cualquier cilindro, en particular de este cilindro circular recto, es el área de su base por altura. Lo voy a dejar así para poder que la descripción matemática me quede muy cortica. Hasta ahí. Entonces tengo el volumen. Y voy a sustituir ese volumen en la fórmula de precipitación. Entonces, al sustituir área por H, lo voy a sustituir acá. Entonces me va a quedar que precipitación es igual a, ¿qué pongo en la parte del numerador? ¿Qué voy a escribir en la parte del numerador? Si estoy sustituyendo el volumen en la fórmula de precipitación, ¿me va a quedar qué? Recuerde que queda A por H. Estoy sustituyendo el volumen que es A por H, área por altura, área de la base por altura, en la fórmula de precipitación. Entonces queda A por H. Y la fórmula de precipitación estábamos dividiendo por A. Entonces mire que me queda así. Me queda que la precipitación, que era volumen sobre área, me quedó área por altura sobre área del recipiente. ¿Y ahora qué me queda faltando? Eh, ¿Qué hacemos? ¿Qué nos quedaría faltando? Alguien que me diga qué se hace aquí para simplificar esta fórmula. ¿Qué se hace? Para simplificar esa fracción. ¿Qué se hace? ¿Qué se hará? ¿Cómo se simplificará esa fracción que tenemos ahí? En la que tenemos A por H sobre A. ¿Cómo se simplifica esa fracción? Entonces, ese elemento matemático que nos da dificultad, eso es lo que queremos que prepare para el día del video. Cuando usted vaya a mostrar eso, usted sepa simplificar esa fracción. Entonces, esa partecita yo también se la recuerdo. Esa es la partecita de matemáticas operativas en la que este factor que se repite A en el denominador, en el numerador del denominador, lo cancelamos. Entonces así me queda que la precipitación es, cancela la A, numéricamente igual a la altura. Entonces la precipitación es numéricamente igual a la altura. Y escribimos la conclusión. Conclusión. La precipitación es numéricamente igual a la altura en el pluviómetro. La precipitación es numérica igual a la altura en el medida en el pluviómetro. Medida en el pluviómetro. Es por eso, entonces me quedó precipitación igual a altura. Eso hace que la altura sea la medida de la precipitación. Entonces usted siempre debe decir que 3 milímetros equivalen a 3 litros por metro cuadrado. Entonces debemos de traducir milímetros en litros por metro cuadrado. Entonces, de ahora en adelante,
la medida en milímetros que nos da el pluviómetro, la, la debemos traducir en metros, en litros por metro cuadrado, en litros por metro cuadrado. Eso, tenemos que hacer eso. Entonces, ahora el ingeniero lo debe dejar claro porque sabe qué es precipitación. Precipitación es volumen sobre área y gracias a esta deducción ve que la precipitación es igual a altura, pero numéricamente, no en términos eh, de unidades de medida, no son iguales en unidades de medida, no. Y luego ya ahí sí viene lo de la práctica de y cómo esos datos los visualiza así. Entonces, esa partecita ahora es cómo el ingeniero sistematiza esos datos de pluviometría. Pues, y cómo el ingeniero agropecuario sistematiza cuando él los va a registrar o los toma del IDEAM cuando los toma de una fuente que le entrega esa medida de pluviometría. Entonces, cómo el ingeniero sistematiza la información y cómo la obtiene, visualiza e interpreta. Entonces, ¿cómo hace eso? Entonces, aquí es donde viene cómo lo hacen en cuadernos, ¿cierto? Cómo lo hacen en cuadernos Júpiter para que les quede estos gráficos de barras que le van diciendo. Miren que son tan buenos que, por ejemplo, en este día, cuando no hay barra asociada a este día, bueno, ya con eso el ingeniero sabe que fue que no llovió, pero en este día sí, el día anterior sí, el día siguiente sí, el día siguiente sí, este otro no, ya sabe, y en este llovió pero muy poquito, en este último llovió pero muy poquito. Eso le ayuda al ingeniero y poder entonces registrar esa interpretación en una nueva línea del gráfico, es decir, qué día no llovió, en qué medida llovió. Entonces, en una nueva línea, él pone la interpretación de los gráficos sobre pluviometría. Esta partecita yo quisiera que quedara en un solo videito. Entonces hasta ahora ya nada más les dije eh, cómo describen la construcción, cómo describen los fundamentos matemáticos y les mostré cómo interpretar. Pero faltaría es, bueno, ¿y cómo crea usted, cómo escribe la parte en la que sistematizó los datos y le pide los gráficos? ¿Cómo sistematiza los datos y pone los gráficos? Incluso me interesa mucho es usted enseñe cómo se va a la página del IDEAM, se obtienen los datos de pluviometría de nuestra región y se interpreta. Entonces, hacer esa parte. Entonces, es mejor mostrar cómo en realidad se obtienen los datos de la región en pluviometría. Entonces, ahí voy a tener la grabación